En 1970, los autos no eran solo máquinas, eran promesas sobre ruedas, símbolos de esfuerzo, de futuro y de orgullo que se estacionaban frente a la casa como trofeos silenciosos. Tener un coche nuevo en esos años significaba que alguien había trabajado duro durante mucho tiempo y por fin podía mostrar que el sacrificio había valido la pena. Las calles se llenaban de motores ruidosos, de carrocerías pesadas y de diseños que hoy siguen vivos en la memoria de quienes los vieron pasar. No eran autos desechables ni modas pasajeras, eran compañeros de vida pensados para durar años y acompañar a la familia en cada etapa. Aunque hoy sus precios parezcan bajos, en su momento representaban años de ahorro, pagos mensuales ajustados y decisiones importantes. Cada coche tenía personalidad, carácter y un sonido que se reconocía desde lejos sin necesidad de mirar. No había pantallas ni sensores, solo volante, motor y una conexión directa entre el conductor y el camino. Comprar un auto era un acontecimiento familiar que se platicaba con vecinos, amigos y parientes durante semanas. Los niños los miraban como gigantes de metal y soñaban con manejarlos algún día. Los adultos los cuidaban como parte de la casa, los lavaban los domingos y los reparaban con orgullo. En esa década, manejar no era una obligación diaria, era un ritual que se disfrutaba. Cada kilómetro recorrido se sentía ganado, cada viaje tenía historia. Por eso hoy recordar esos autos es recordar un México más lento, más humano y más cercano. En este viaje vamos a revivir cuánto costaban y qué representaban esos coches que marcaron una época. Y si te gusta volver a ese México que no debemos olvidar, suscríbete al canal y acompáñame en este recorrido lleno de memoria y nostalgia. En los años 70, comprar un auto en México no era una decisión impulsiva, era un compromiso de vida que se pensaba en familia alrededor de la mesa. Cada peso contaba, cada mensualidad se planeaba con cuidado y cada firma representaba horas extra, sacrificios y sueños postergados. Los carros no se cambiaban cada 2 años como ahora. Se compraban para durar décadas y para pasar de padres a hijos sin vergüenza. Tener un auto nuevo significaba estabilidad, significaba que el esfuerzo estaba dando frutos visibles ante la comunidad. Las agencias eran templos del deseo, entrar a una era, caminar entre promesas de progreso y olor a tapicería nueva. Los vendedores no hablaban de lujos, hablaban de resistencia, de consumo moderado y de refacciones fáciles de conseguir. El auto debía aguantar caminos malos, gasolina irregular, calor intenso y viajes interminables sin quejarse. No importaba si era pequeño o grande, importaba que cumpliera y no dejara tirada a la familia. Muchos mexicanos esperaban años para cambiar su carro usado por uno nuevo, pero cuando lo lograban, era una victoria personal. Las fotos frente al auto recién comprado eran casi obligatorias, un recuerdo que se guardaba como trofeo. Ese carro era testigo de domingos familiares, fiestas, mudanzas y viajes que hoy parecen imposibles. No existía el miedo a la obsolescencia, existía el orgullo de mantenerlo vivo con cuidado y cariño. Cada rayón contaba una historia y cada reparación reforzaba el vínculo entre dueño y máquina. Por eso los autos de los 70 no eran solo fierros, eran compañeros silenciosos de toda una vida. Y para entender ese México trabajador y soñador, hay que empezar por el más querido de todos, el bocho. En los años 70, cuando México aún despertaba sin prisas y las calles no estaban llenas de tráfico, cada auto tenía un propósito claro y una historia que contar. No se compraban por capricho ni por moda, se compraban pensando en durar, en acompañar a la familia durante años completos. Cada peso invertido en un coche representaba horas extras, sacrificios y sueños puestos sobre 4 ruedas. Por eso, cuando alguien sacaba un auto nuevo de la agencia, el barrio entero lo sabía y lo celebraba. No había redes sociales, pero bastaba estacionarlo afuera de la casa para que todos entendieran que algo importante había pasado. Los niños se subían primero, los adultos lo tocaban con respeto y los vecinos preguntaban cuánto había costado. Tener carro era sinónimo de estabilidad, de progreso lento pero seguro. En esa época los motores se escuchaban desde lejos y ese sonido era parte del paisaje cotidiano. No importaba si era pequeño o grande, cada auto tenía carácter y presencia. Las carrocerías eran pesadas, sólidas, hechas para resistir el tiempo y los caminos difíciles. No existía la obsesión por lo nuevo cada año, porque un buen coche se compraba para toda la vida.
Las familias crecían dentro de esos asientos y los recuerdos se acumulaban en cada viaje. Ir al mercado, visitar a los abuelos o salir de vacaciones era toda una experiencia. El auto no era un objeto desechable, era un compañero constante. Así comenzaba la relación de México con los autos de los 70, una relación hecha de esfuerzo, orgullo y memoria. En los años 70, cuando los autos imponían respeto desde lejos, el Plymouth Fury se sentía como un barco elegante dominando la calle con autoridad silenciosa y presencia absoluta. No cualquiera podía aspirar a uno, porque su precio rondaba entre 40,000 y 48,000 pesos, una cifra que hablaba de años de trabajo, estabilidad y cierto estatus ganado a pulso. El Fury era largo, ancho y pesado, con una carrocería que parecía hecha para durar décadas y un diseño que no pedía permiso para ser visto. Cuando aparecía estacionado frente a una casa, todos sabían que ahí vivía alguien que había logrado algo importante en la vida. Su motor sonaba grave y constante, como un recordatorio de que la potencia no siempre necesita gritar para imponerse. El interior era amplio, cómodo, casi como una sala rodante donde cabía la familia completa sin apretarse ni renunciar al confort. Los asientos parecían sillones. El tablero era enorme y el volante daba la sensación de estar al mando de algo serio. No era un coche para carreras ni para jóvenes impulsivos. Era un auto para quien quería viajar con calma, seguridad y elegancia. Muchos lo recuerdan llegando a reuniones familiares, bodas o fiestas importantes. Siempre limpio, siempre llamando la atención sin exagerar. El consumo de gasolina no importaba demasiado, porque quien podía tener un Fury no pensaba en ahorrar cada litro. Era un símbolo del México aspiracional de los 70, donde el éxito se medía en estabilidad y respeto social. Ver uno pasar era como ver un pedazo del sueño americano adaptado al ritmo mexicano. Con los años muchos desaparecieron, otros quedaron guardados como tesoros familiares. Hoy, encontrar un Plymouth Fury bien conservado es encontrarse con una época donde los autos se compraban para durar toda la vida. Más que un coche, el Fury fue una declaración rodante de logro, paciencia y orgullo silencioso. En los años 70, cada auto nuevo representaba una meta alcanzada después de años de esfuerzo constante y disciplina familiar. No se compraban por moda ni por impulso, se compraban pensando en durar décadas y acompañar toda una vida. Las agencias eran templos de ilusión. Entrar a una significaba imaginar domingos en carretera y fotos frente al cofre. El olor a vinil nuevo y gasolina fresca se mezclaba con la emoción de firmar algo que costó años conseguir. Cada peso ahorrado tenía historia, horas extra trabajadas, sacrificios pequeños que hoy casi no se cuentan. Por eso cuando un carro llegaba a casa, no era solo del dueño, era de todos, del barrio y de la familia. Los niños lo lavaban con orgullo, los adultos lo cuidaban como tesoro y los vecinos lo admiraban en silencio. No existían créditos fáciles, así que cada compra tenía un peso emocional enorme y profundo. Los autos de los 70 no prometían tecnología, prometían confianza y presencia en cada kilómetro. Eran ruidosos, pesados y sinceros, como la vida misma en aquel México que avanzaba sin prisa. Manejar era un acto consciente, un momento especial que se respetaba y se disfrutaba de verdad. Hoy recordarlos es recordar un país que soñaba en grande, aunque tuviera poco. Si este viaje al pasado te está tocando el corazón y te trae recuerdos de tu familia, suscríbete ahora al canal para seguir recorriendo juntos estas historias que no deben olvidarse. Activa la campanita y acompáñame, porque aún quedan muchos autos y memorias por revivir. En los años 70, cuando México despertaba antes del amanecer con olor a café hirviendo, tierra mojada y motores encendiéndose para ir a trabajar, había un vehículo que estaba en todos lados y que nunca pedía reconocimiento: la Ford F-Series. No era un auto de lujo ni pretendía serlo, era una herramienta de vida, una extensión del cuerpo de quien la manejaba y una promesa silenciosa de que el trabajo se iba a cumplir, pasara lo que pasara. La Ford F-100, la más recordada de esa época, costaba entre 30,000 y 36,000 pesos, una cantidad alta pero justa para quien necesitaba algo que no fallara nunca. Estas camionetas no se compraban por capricho, se compraban porque había que cargar bultos, madera, animales, herramientas, y a veces hasta a toda la familia. Eran comunes en el campo, en las obras, en los mercados,
y en los caminos de terracería donde ningún otro vehículo se atrevía a entrar. Su motor sonaba fuerte, tosco, como si avisara que no tenía prisa, pero tampoco miedo al camino. La Ford F-Series aguantaba lodo, piedras, calor extremo y jornadas interminables sin quejarse. Muchos ranchos se levantaron gracias a una de estas camionetas. Muchas casas se construyeron con materiales transportados en su caja. Para muchos mexicanos, fue el primer vehículo que representó independencia real y sustento diario. No importaba si estaba rayada, abollada o cubierta de polvo, mientras encendiera, seguía siendo confiable. Era común verlas cargadas más allá de cualquier límite razonable, y aún así, seguían avanzando. La Ford F-Series no era bonita en el sentido tradicional, pero tenía una belleza dura, honesta y trabajadora. Hoy, cuando ves una F-100 antigua restaurada, no ves una camioneta vieja, ves décadas de esfuerzo acumulado, ves manos callosas, madrugadas largas y caminos recorridos sin descanso. La Ford F-Series no solo movió carga, movió al México que se levantó todos los días sin rendirse. En los años 70, el Ford Maverick representó a una generación que quería verse moderna sin perder sencillez. No era el más grande ni el más caro, pero sí uno de los más atractivos en las calles mexicanas. Su diseño alargado, juvenil y agresivo lo hacía destacar entre tantos sedanes cuadrados. Costaba lo suficiente para sentirse especial, pero no imposible para quien trabajaba duro. Fue el auto del joven profesionista, del padre moderno, del que quería algo distinto. Tenía presencia, carácter y una sensación de libertad que muchos recuerdan hasta hoy. Ver uno pasar era imaginar futuro, movimiento y cambio. El Maverick no fue solo un coche, fue actitud sobre ruedas. En los años 70, cuando México avanzaba sin prisa pero con carácter, hubo un automóvil que imponía respeto sin necesidad de acelerar, el Chevrolet Impala. No era un coche para cualquiera, era para quien ya había recorrido un camino largo y quería disfrutar el resultado con elegancia silenciosa. Su tamaño parecía exagerado, pero en esa época eso era sinónimo de éxito, de estabilidad y de haber llegado a un punto alto en la vida. El Impala no se manejaba, se deslizaba por la calle como un barco firme sobre el asfalto caliente. Su interior amplio permitía viajar sin prisas, conversar, escuchar la radio y mirar la ciudad pasar por las ventanas enormes. Muchos lo recuerdan llegando a reuniones familiares, estacionándose frente a la casa y provocando miradas de admiración inmediata. Era el coche del tío que venía del norte, del empresario respetado, del hombre que hablaba poco pero había trabajado mucho. El sonido de su motor no gritaba, imponía, profundo y constante como una promesa cumplida. En su cromo se reflejaba el sol de las tardes y también el orgullo de quien lo conducía. No era un coche juvenil ni rebelde, era maduro, serio y elegante como el México que empezaba a consolidarse. Viajar en un Impala era sentir seguridad, peso y presencia en cada curva. Hoy verlo pasar es como abrir un álbum viejo lleno de recuerdos que huelen a gasolina y vinil. Es recordar un tiempo donde el éxito se construía despacio y se disfrutaba sin alardes. El Chevrolet Impala no fue solo transporte, fue símbolo de haber llegado lejos sin olvidar de dónde se venía. Y por eso, aunque el tiempo pasó, su imagen sigue rodando viva en la memoria de México. Aquellos autos de los años 70 no solo se compraban con dinero, se compraban con sacrificio, paciencia y muchos años de trabajo constante. Cada carro representaba una meta cumplida, un sueño alcanzado después de ahorrar peso por peso durante meses o incluso años enteros. No eran vehículos desechables ni se cambiaban cada pocos años como hoy. Eran autos pensados para durar toda una vida. Un bocho, una combi, un Dart o un Impala no solo se usaban para moverse, se convertían en parte de la familia. En ellos se vivieron viajes largos, domingos familiares, fiestas, mudanzas y despedidas importantes. Por eso la gente los cuidaba, los lavaba a mano y los reparaba una y otra vez sin pensar en reemplazarlos. Cada rayón tenía una historia y cada ruido del motor era ya conocido por su dueño. Hoy, al recordar esos precios y esos modelos, entendemos que no eran baratos, eran valiosos, porque más que autos fueron testigos silenciosos del México que creció, trabajó y soñó sobre ruedas. En los años 70,
Los autos no solo se manejaban, se sentían, se cuidaban y se quedaban para siempre en la memoria. Cada bocho, cada combi, cada sedán grande o deportivo fue testigo de esfuerzos, viajes largos y sueños cumplidos. Eran tiempos en los que comprar un coche significaba años de trabajo y orgullo familiar, no solo firmar un contrato. Por eso hoy, cuando vemos uno de esos autos clásicos rodar, algo se mueve por dentro. Nos recuerda un México más lento, más bien cercano y más humano. Un México donde manejar era un ritual y no una obligación, donde los motores tenían carácter y las historias viajaban en el asiento trasero. Si alguno de estos autos marcó tu vida o la de tu familia, ese recuerdo vale más que cualquier precio. Porque esos carros no fueron fierros viejos, fueron parte de quienes somos. Y si quieres seguir recordando el México que no debe olvidarse, suscríbete, deja tu like y acompáñame en el próximo viaje al pasado.